Estamos de regreso en su programa Sala Jurídica y sin mayor preámbulo ya vimos la importancia de la sana convivencia con los vecinos. Sin embargo, es necesario escuchar una voz experta en la materia con la finalidad de observar desde un punto de vista jurídico la convivencia en condominios, derechos y obligaciones de los condóminos. Y para esto ya se encuentra con nosotros para desmenuzar este tema tan candente el doctor Rafael Franco Guzmán. El doctor Rafael Franco Guzmán es oriundo de La Vega, donde realizó sus estudios primarios y medios. Se recibió como doctor en Derecho de la Universidad Central del Este en el año 1985, destacando en las ramas de Derecho Civil, Inmobiliario, Telecomunicaciones. En el ámbito judicial llegó a desempeñar las funciones de juez de paz en el Distrito Nacional y en el académico fungió como profesor de Derecho Civil en la Universidad del Caribe, además de impartir innúmeros diplomados sobre alquileres y condominios para las diferentes instituciones. Ha publicado La lesión en los terrenos registrados, El contrato de alquiler, Condominios del siglo XXI y una serie de artículos jurídicos en la revista Ahora, el periódico El Caribe. Abrazó el periodismo académicamente al graduarse de licenciado en Comunicación Social de la Universidad del Caribe, profesión que ha ejercido igual que comentarista en el Gobierno de la Mañana, productor y conductor de los programas Pantalla Abierta, Francamente, y fundador, conductor del programa La Revista Inmobiliaria Bajo Techo. Preside el grupo RF, compuesto por el bufete de abogados RF Servicios Jurídicos, fundado en 1987. La empresa RF Bienes Raíces, S.A., nacida en el año 1988. Comunicaciones Educativa, que data del año 2000. RF Propiedades y Condominios, dedicada desde el año 2001 a la administración de condominios junto a un prestigioso grupo de eruditos del derecho, la arquitectura y la comunicación. Concibió en el año 2007 la creación de la Fundación Bajo Techo para ofrecer estudios complementarios a ingenieros, arquitectos, abogados y agrimensores, asistencia a la ciudadanía en el campo inmobiliario, así como la promoción de viviendas dignas y seguras para las familias dominicanas. En el año 2011 lanzó a través de la empresa Telecable Nacional el primer canal inmobiliario de la República Dominicana denominado Bajo Techo TV, el cual difunde actualmente su programación en Tricón, Claro TV y otras importantes empresas de cable del país, así como en el portal www.bajotecho.tv. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Rafael, ¿cómo se siente? A ustedes, yo me siento bien porque estoy entre colegas y entonces cuando uno está entre colegas es como estar en familia. Yo pues estoy a su entera disposición, ustedes dispongan de mí. Lo único que no me den. Bienvenido. Gracias. Doctor Franco, tenemos la intención de compartir con nuestro público todas las informaciones, conocimientos que usted posee acerca de la convivencia en los condominios y las obligaciones y los derechos. Bueno, pues lo primero que hay que señalar que el condominio es una actividad plural. Condominio es, en su mejor acepción, el sinónimo de compartir. Y eso pues la hace una actividad muy hermosa, porque evidentemente no hay un ser humano que pueda hablar, que pueda decir de vivir de manera solitaria. No hay la forma. Robinson Crusoe pues escribió un libro y habló de una persona en una isla que se hizo acompañar de un coco y que ese fue su compañía, pero eso está en un libro. En la realidad, y hoy más que hablamos ya de un mundo globalizado, es muy difícil pensar o pretender que una persona pueda vivir de manera individual, de manera solitaria. Y por eso los condominios abren un espacio muy hermoso para que los seres humanos puedan compartir lo que son necesidades comunes y lo que son incluso aspiraciones y sobre todo la relación entre personas, que
pienso que no hay nada que se le pueda equiparar. Usted puede vivir con un perro, usted puede vivir con un gato, usted puede vivir hasta con un león, pero eso no hay forma que se pueda equiparar el que usted pueda tener un interlocutor con quien usted intercambiar vivencias, experiencias, necesidades. Y es lo que hace a los condominios pues tan, vamos a decir, tan sublime. Es una actividad, yo diría, de las actividades más hermosas que puede haber desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo. Eso le da el haber a cualquier persona de lograr cosas que se hacen desde muchos ámbitos, desde el económico, desde el político y el social, que lógicamente es el que más incide, el que más envuelve. Usted tiene la oportunidad de conciliar ideas, que no es tan simple. Yo como abogado siempre he sostenido la teoría de que el mejor abogado es el que resuelve los casos en su escritorio, porque no necesita de un juez, no necesita de un tercero. Para mí ese es el mejor abogado de todos. Y en una de las actividades donde mejor lo puede ejercer es precisamente en los condominios, porque los condominios generan obligaciones comunes y por ende obliga a que se tengan que llegar a acuerdos conciliados. Es en una de las acepciones un símbolo de ejercicio democrático. El que se quiere meter a político, yo creo que en los condominios tiene la mejor práctica, porque el condominio no siempre usted logra que la totalidad se ponga de acuerdo, pero tiene que lograr la mayoría. Es correcto. Y cuando usted logró esa mayoría, pues entonces usted lleva la satisfacción de que pudo poner de acuerdo o pudo llegar a puntos comunes de grupos. Condominios son 4 familias, 8 familias, 20 familias. Ya hay condominios que tienen acumulado 200 y 300 familias. Porque lógicamente desde que empezó a estrecharse lo que es el espacio territorial, pues hubo que irse para las nubes, hubo que irse para el cielo a buscarlo. Y entonces eso pues lleva lo que es el concepto de la obligatoriedad de vivir en comunidad. Claro, me gusta siempre aclarar que los condominios no necesariamente son un espacio de concreto o de madera o hierro o en el material que sea, que busca hacia lo que es el territorio, vamos a decir, del cielo. Un condominio también puede ser horizontal. Un territorio también puede ser un compuesto de 20 casas. Igual la ley aplica para ello. Y por eso yo digo que el condominio juega un papel dentro de la sociedad muy, muy interesante. Independientemente de las ventajas y los beneficios en seguridad, en gastos, en convivencia, que todo eso pues, uno lo aglomera, lo une, lo recoge dentro de este criterio. Se forja en una ley que es de la época de Trujillo. Es una ley que viene del 1958, que es la primera legislación que se recoge aquí en el país, y ella pues naturalmente se ha ido desarrollando. Todavía la tenemos vigente, porque nuestros legisladores son muy haraganes, sumamente haraganes. Y aunque en la ley 108-05 que se votó en el año 2005 de registro inmobiliario, se le hicieron pues algunas reformas, se le impregnaron algunos elementos que se hacían necesarios, pero no se ha hecho una reforma, una modificación integral de lo que son las necesidades que hoy en día demandan los condominios. Condominios, aunque tienen su historia mucho más allá, porque el condominio como ente en sí se recoge en Francia por los años de los 1800 en una necesidad de
de un incendio en lo que fue, en lo que ha sido la investigación que yo he realizado, un incendio que afectó pues una cantidad enorme de viviendas, y entonces el gobierno francés pues decidió acumularlo y entonces hacer edificaciones de 3 niveles, y entonces eso generó necesidades comunes, y entonces ahí es cuando surge la primera legislación que data para poder conciliar lo que son esos intereses comunes, que son vastos, son muchos, son inmensos, y cada día se hacen más abundantes, y es por lo que yo propugno porque la ley de condominios se le haga una reforma integral que se ajuste, que se adapte a lo que son las necesidades de hoy en día. Los condominios, cuando se empezaron a hacer y recogiéndolo en su origen allá en Francia, tenían más que todo una necesidad de habitacional. Pero hoy en día ya los condominios tienen piscinas, tienen gimnasios, tienen hasta restaurantes. Ya hay condominios, porque el de tiempo compartido, que es el que se está usando para lo que son los espacios turísticos de lo que se conoce como second home, pues esos tienen todavía pero muchísimo más elementos que confluyen en lo que es la necesidad única de que todos puedan usar esos espacios, todos puedan usar esos elementos, todos puedan usar esos recursos de manera normada, de manera organizada. Y es como yo veo el condominio. Para mí el condominio es una, desde el punto de vista administrativo, es una de las actividades más hermosas que hay. Porque qué bonito cuando usted logra convencer a una muchacha para que pues, se intime con usted. O cuando logra convencer a un hombre para que le compre un carro. Entonces, convencer al ser humano. Entonces, el ser humano hoy en día está llevando una vida que le está permitiendo, pues, acercarse más entre ellos. Y eso lo facilita el condominio. Porque en el momento en que surgen necesidades comunes, en ese mismo, vamos a decir, contexto, entonces surgen relaciones que llevan obligatoriamente a tener que compartir cosas. Por eso, para mí, el sinónimo de condominio es compartir. No le he encontrado ninguno otro que no sea compartir. Condominio obliga a compartir. Así es como yo lo veo. Doctor, es interesantísimo, porque nosotros también observamos una parte fundamental, y es respecto a lo que tradicionalmente ha sido la República Dominicana en cuanto al sistema de vivienda, y que anteriormente nosotros, donde había un solo espacio, una porción de terreno que se suponía era establecido para una familia, para una casa que vivían 6 personas, en ese mismo espacio ya tenemos una torre que en muchas ocasiones ahora son 40 familias, que multiplica en todo su esplendor todas sus condiciones sociales, porque cada familia, si tenían 2 carros, si lo multiplicamos por 40 ya hay 80 carros, la misma convivencia con los demás condóminos, es un asunto que no era de una práctica común. ¿Qué entiende usted cuál ha sido el impacto que ha generado, que como dice usted, urge la necesidad de que se modifique la ley precisamente para adaptarla a este nuevo tiempo? Mira, hay muchos elementos que están requiriendo y que están demandando la revisión de la ley. Pero básicamente hay uno que yo lo promuevo bastante, y que es, vamos a decir, endémico de la República Dominicana, que es el aspecto de las edificaciones que hace el Estado. El Estado regularmente construye viviendas con un interés, con una intención clientelista. Entonces, el Estado, como amo y señor, como se proyecta en nuestro país, el Estado, pues sencillamente, dueño del terreno, ni genera permisos de ayuntamiento, ni de medio ambiente, ni de obra pública, ni de ninguna institución. Sencillamente contrata a un ingeniero y manda a hacer unas edificaciones.
no se le sacan certificados de título ni nada por el estilo. Entonces, una de las cosas que yo entiendo es que esas viviendas del Estado deben, así como quedan de pleno derecho constituidas en bien de familia, pues de pleno derecho también deben de quedar sometidas al régimen de condominio. Por ello, nosotros encontramos hoy muchas de las urbanizaciones construidas por el Estado que están en un estado deprimente, que están en una condición indecible y sobre todo en un ambiente de desorden, porque resulta que el vecino pues le hizo un anexo, o se cogió el patio, o en la azotea hizo un gazebo, o le construyó encima la azotea, porque no hay un régimen de control para esas edificaciones. Yo digo que una de las cosas que manda, y lo tenemos en el caso de La Barquita, nosotros tuvimos la oportunidad de tratar y conversar con el señor González, que fue a quien el presidente le asignó el desarrollo de ese proyecto. Y resulta que ellos han tratado de implementar un sistema de cuota para el mantenimiento de lo que es esa urbanización que se hizo, que es una urbanización en cuanto a arquitectura e ingeniería modelo, que han venido incluso de otros países a copiarla, a verla, porque estructuralmente es todo un modelo, pero no han podido implementar el régimen de las cuotas, porque simple y llanamente no tienen una normativa legal que lo ampare. Y dentro de 10 años, La Barquita va a ser un arrabal. En 10 años va a ser un arrabal, porque no tienen una normativa. Entonces, una de las cosas que a mí yo considero prioritario es que se vote una ley para que esas edificaciones, independientemente de que debe de tramitársele y gestionarse y buscársele sus títulos, pero en el caso de, vamos a decir, lo que contempla la ley 5038 sobre condominios, que pues plantea el incumplimiento, lo lleva a tener el aval o tener la garantía del inmueble mismo. En esos apartamentos del Estado no es posible hacerlo por la vía que manda la ley 5038, que obliga que el inmueble debe estar registrado. Pero sí se puede hacer en la institución que trabajó, que construyó esos edificios. Sí se pueden inscribir los gravámenes ahí, de manera tal que si una persona no se ajusta a la normativa, pues simple y llanamente que se le pueda sacar de esa unidad habitacional y entonces poner a alguien que sepa lo que es vivir en comunidad, que es una, vamos a decir, de las cosas que todavía nosotros no hemos podido digerir adecuadamente. Aquí ya hay muchos dominicanos que han tenido la posibilidad de vivir en Estados Unidos y han podido apreciar, han podido ver cómo es, vamos a decir, el régimen que se aplica en ese país, donde tiene que haber un respeto a una normativa. Y quizás muchas de esas personas que han tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, pues conocen ya algo de lo que es la vida en condominio. Pero aquí hay mucha gente que viene de los campos, que lo que vivía era en una casa de campo con un patio grandísimo donde tenía el chivo suelto, la gallina y el perro que se defecaba en el mismo patio y eso. Y llegan aquí y piensan como que están viviendo en el mismo ambiente. Entonces, tampoco cuando adquieren le dan un instructivo, aquí hay muchas constructoras que cuando tú compras una unidad habitacional ni siquiera te entregan el reglamento, que debe ser lo principal. Es lo primero que debería de hacerse el reglamento. Mire, este es el reglamento, conózcalo, y si usted está de acuerdo con esa normativa que rige ahí, entonces usted puede perfectamente vivir aquí. Si usted no está de acuerdo, entonces mire, cómprese una casa, ¿verdad? Unifamiliar, o quédese viviendo en el campo.
Doctor, por eso es que hay personas que hasta chivo tienen en sus apartamentos. Aquí hubo un caso famoso Oh, sí. de una persona que tenía una chiva o un chivo viviendo Tiene con él. un pequeño zoológico. Sí. Sí. No, aquí había uno que tenía un puerco. Aquí había uno que tenía un puerco, que fue un caso ya que trascendió a la opinión pública, porque eso generó pues unos encuentros muy fuertes. Pero todavía más. Nosotros tenemos un caso que no es muy viejo, de gente que por discusión de un estacionamiento le han dado un tiro a otro. Y es porque no tienen la cultura, porque no están amaestrados, porque no están adiestrados, porque no están educados para vivir en comunidad. Entonces eso es muy, muy importante. La gente tiene obligatoriamente que saber que cuando se vive en condominio se comparten cosas. Y es lo primero que debe demostrársele y de enseñársele para que entonces puedan tener una vida armónica, una vida pues saludable, una vida cómoda, una vida llevadera, porque la vida no está para vivirla con complicaciones. Doctor, pero entonces en las personas que han tenido la oportunidad de hacer un esfuerzo, viviendo fuera de los Estados Unidos, fuera en el exterior, y muchos que han trabajado aquí y que tienen la oportunidad de comprar un condominio, comprar un apartamento, una unidad funcional, esa persona que hace ese esfuerzo, ¿cómo se le limita el derecho a esa persona a que pueda convivir como él entiende que es lo correcto? ¿Cómo se le...? Porque de ahí parten muchas cuestionantes. Sucede que muchas personas que están viviendo en los apartamentos entienden que cuando quieren escuchar música, la que les gusta, sobre todo una bachata muy alta, a la hora que entiende es la correcta, sobre todo cuando tiene ya en sí algunos tragos, puede tener un volumen alto para escuchar su música, o puede hacer una fiesta cuando se le parezca, con la cantidad de personas que esa persona tan popular tiene, amigos, 30, 40 personas. ¿Cómo no permitirle? ¿No tiene derecho esa persona a poder hacer eso en su casa, en su apartamento? Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y después de la pausa nos Sí. puede responder la ¿Cómo no? pregunta. ¿Cómo no?